Vale. Bueno, pues buenas tardes. Estamos en una nueva edición de entrevista a un artista o a un profesional del sector de la cultura. Y este martes después de Semana Santa, empezamos con Marta Fábregas. Bienvenida, Marta Fábregas, a nuestro espacio de comunidad. Gracias. Marta ella se define como artista transformando el mundo a través del arte, que después, bueno, desarrollaremos más un poco este tema porque creo que es un tema muy interesante de cara a ver cómo esta parte artística, que igual se ve más como comercial, hacer exposiciones, crear tu obra, pero si lo llevamos un poco a la parte más social de, bueno, cómo puede ayudar o acercarte pues un poco a la gente, pues creo que este también es un tema muy, muy interesante. Ella estudió fotografía en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya y él en el 1998 funda el estudio de la fotográfica con el otro artista y fotógrafo Marc Vidal. Yo de hecho fue allí donde los conocí también hace unos años y empezamos un poco pues bueno, nos íbamos encontrando, ¿no? A lo largo de estos años. Siempre en una Nuestra larga relación. Sí, en un proyecto, en una exposición, ahora te llamo, ahora sale esto. Y bueno, por eso la quisimos traer aquí por su experiencia y porque conocemos su obra. Vale, forma parte también del equipo directivo del Festival Lumini, que se celebró en Sant Cugat en el 2019. Y actualmente está participando con la Fundación SEDBA, que es una fundación situada en Barcelona, en la Plaza Real, que se dedica precisamente a bueno, a hacer proyectos sociales, a acercarse a la gente siempre a través del arte, desde la pintura, la fotografía, la escultura, cualquier manifestación artística. Y con Marta también hablaremos un poco de su aportación con las mujeres y la fotografía, que creo que este año han habido un par de proyectos muy potentes, así que después también los desarrollaremos. Y por último es presidenta de la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat, con lo cual es una artista, mujer artista también muy relacionada con toda esta parte, no diríamos tanto feminista, ¿no? Pues sí que diríamos ayuda en pro de las mujeres, el tema del un poco el empoderamiento y cómo a través del arte pues podemos también llegar a hacer este trabajo. Así que nada, yo te he hecho un poco la presentación por si quieres tú también pues hacer un poco tu trayectoria, explicarnos un poco con tus palabras, pues encantada. Bueno, no, yo creo que me has presentado súper bien y que el resumen es perfecto y yo creo que si algo me define un poco, ¿no? Es esto, que por una parte estudié fotografía y durante muchos años me he dedicado a la parte más profesional de la fotografía. Y por otra, ¿os molestan las luces y me oís bien? No, está Sí, bien, Vale, está bien. vale, porque bien, están bien. haciendo fotos aquí al lado y si veis destellos de luz es por esto. Vale, pues esto, me he dedicado a la fotografía de forma profesional en el estudio, haciendo, ¿no?, fotografía de producto, de bodegón, y en paralelo siempre con una trayectoria artística, ¿no?, con proyectos de forma artística, a cuatro manos, con Marc, que es mi marido, o de forma individual. Y yo creo que justo esto es un poco lo que me da esta visión, por una parte, quizá más creativa desde la vertiente artística, pero a la vez también empresarial, ¿no? De tener esta visión más bueno, de hacer esta parte a lo mejor más de marketing o de redes sociales y esto todo unido, ¿no?, con todo el tema del empoderamiento de la mujer, del feminismo. Y entonces, bueno, yo si me tengo que definir en tres palabras, siempre digo que soy artista, activista y feminista, básicamente. Una buena definición. Feminista. Muy bien. Bueno, a mí me interesaba mucho hablar un poco de este tema del tema de transformar el mundo a través del arte, porque bueno, ambas hemos coincidido pues en estar en la Fundación SEDBA, que su leitmotiv es un poco esto, ¿no? Transformar el arte, transformar el mundo a través del arte y la cultura. Y de hecho se ven cuando se hacen los proyectos, cuando se piensan, cuando se están llevando a cabo y los resultados, se ve como el arte es transformador.
Entonces me gustaría pues que pudiéramos conversar un poco sobre este tema porque creo que es como un poco bueno, esta puntilla también hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque también ahora estábamos hablando antes que tal como está ahora, pues que la parte comercial es más difícil, ver a los artistas de siempre como siempre pues también es más difícil, entonces viendo esta parte como más social que pues creo que ahora es como un punto muy fuerte. Entonces, Bueno, yo sobre todo empiezo con el tema del el poder transformador del arte, porque yo creo que, o al menos casi todos los artistas que conozco, y seguramente aquí me lo podéis corroborar la mayoría, los artistas creo que empezamos a crear arte o a introducirnos en la parte esta más creativa, la mayoría por un tema de autoconocimiento, ¿no? Esta parte más de autoconocimiento, de estoy mal y quiero expresar lo que siento, o estoy muy bien y quiero comunicar lo que siento, es decir, que empiezas por una sanación propia, ¿no? O en mi caso fue totalmente así, en un momento, ¿no? Siempre hice cosas a nivel creativo, pero en un momento determinado de mi vida, crisis de los 40 casi casi, ¿no? Me pongo de lleno a ello con una sensación de decir o hago algo donde me pueda expresar y pueda transmitir mis sentimientos o voy a explotar, ¿no? Y empiezas con esta intención, sobre todo personal, te das cuenta de que realmente es sanador y que cuando te pones a dibujar o cuando te pones a hacer fotos o cuando te pones a hacer collage o lo que sea, tiene una sensación reparadora, ¿no? Entonces dices, bueno, si a mí me ha producido esta sensación, seguramente a los demás también, ¿no? Entonces yo creo que por una parte hay evidentemente el espectador que ve tu obra, que también, pero yo creo más en el poder transformador del arte como artistas que somos, tenemos la obligación, ¿no? de intentar transformar este mundo a través de nuestras herramientas y nuestro lenguaje, que es el arte, ¿no? Y a partir de ahí intentar generar pues un movimiento o una actividad o una exposición o un discurso que generen estos cambios de mentalidad o incluso físicos, ¿no? Es decir, hacemos un mural conjunto, que si en todo caso después lo podemos hablar, o hacemos una, una actividad, ¿no? Que sea artística y que al final pueda generar un cambio. sí, un poco, ¿no? Este trabajo como en comunidad, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Mucho en el trabajo en comunidad con mujeres, cómo empiezas así igual más tímidamente, desde la parte teórica, pero te pones con las manos en la masa un poco a trabajar y ahí se empieza, ¿no? A generar esta energía y aparte ahora esta energía femenina, esta energía de la mujer, de boom, y esto va como avanzando. Sí, increciendo, ¿no? Sí. Esto, bueno, lo pongo un poco en contexto. Yo mis obras las hago por una parte ahí como el recorrido de galería estándar, pero todas las obras las reproduzco siempre antes de montarlas y entonces muchas veces hago acciones murales en la calle. Entonces estas reproducciones de mis obras hago un collage, diríamos, a gran escala en la calle. Y normalmente pues me invitan en algún festival o en alguna acción que me piden que participe. Y entonces siempre las hago, estas acciones, conjuntamente con mujeres que viven en el sitio donde hago la acción. Si lo hago en Cadaqués, pues en Cadaqués. Si lo hago en Reus, pues en Reus, ¿no? Entonces me pongo en contacto con asociaciones de mujeres del sitio donde lo voy a hacer y son ellas las que me ayudan a realizar este collage, ¿no? Este collage a gran escala. Y la verdad es que es muy divertido porque siempre vienen como muy tímidas, saben que van a hacer alguna cosa así un poco fuera de lo normal, pero después cuando, ¿no? Se ponen a poner la cola y ven que no es complicado y que una pone la cola, la otra te ayuda a montar, la otra, y entre todas, ¿no? Al final acabamos construyendo un mural que aparte, bueno, es bonito porque lo último que se pega es como la cara, con lo cual no ves el collage terminado hasta que se pone
lámina, ¿no? Y entonces, bueno, esto genera como, bueno, es bonito porque estamos todas trabajando con el mismo objetivo, ¿no? Y la verdad es que se genera una energía súper, súper bonita. Y bueno, pues ya entonces partiendo un poco de esto, si nos quieres hablar un poco de tu obra, bueno, presentar las técnicas, tú trabajas mucho últimamente también con fotografía, collage, con un poco la manipulación digital también, la historia de las mujeres. Así, bueno, para tomar un poco como referente, podríamos hablar de la serie Colonizadas, por ejemplo, ¿no? Que es tu última serie aún, la que has hecho. Bueno, yo Nuestro sí, último ya. no, de hecho no tengo ninguna serie ni acabada, o sea, empiezo muchas series, sí, que yo le llamo series, ¿no? Y la verdad es que la que tengo más desarrollada en las que he hecho más obras o más piezas es en la de Colonizadas, ¿no? También es en la que llevo más tiempo trabajando. Yo como trabajo, aunque soy fotógrafa y disparo mis propias fotos, en este sentido, a nivel artístico, sobre todo trabajo con fotos que no son mías. Entonces pienso que se podría como desglosar en varias partes, ¿no? Primero sería la creación de un concepto o de una idea, que en mi caso siempre gira alrededor de la mujer. A mí lo que me inspiran son las mujeres y entonces todas mis obras siempre giran en torno a temas que ocupan o preocupan a las mujeres. De allí lo que hago es trabajo con fotografía antigua, normalmente fotografías que he localizado en archivos digitales o a veces en los encantes o en libros antiguos o postales antiguas, depende, a veces es analógico, a veces es digital. Y ya es como una fiebre coleccionista que tengo, ¿no? De que voy recuperando fotografía antigua porque ya me gusta, siempre que voy de viaje pues recupero estas fotos antiguas. Y en este caso me centro en retratos de mujeres, ¿no? Entonces recupero estos retratos que normalmente pues ni se conoce el autor, ni se conoce quién es esa mujer, con mucha suerte se sabe de dónde es y más o menos la fecha, y de ahí lo que hago es, a través del procedimiento digital, intento restaurar un poco, quitarle el máximo jugo a esta imagen de forma digital, y una vez lo tengo vendría toda la parte más de la técnica que yo uso, que la técnica consiste en lo que yo llamo transfotografía, que quiere decir comunicar un mensaje a través de la fotografía. A partir de ahí, esta imagen que yo he encontrado la imprimo en papel de un formato bastante grande y lo transfiero a papel acuarela. El transfer es una técnica que se conoce y se usa sobre todo para todo el tema de manualidades y así, pero yo he como desarrollado mi propia técnica. Y allí es donde quizá surge lo que le da este toque especial, que es esta técnica, ¿no? Que yo trabajo por una parte el papel donde voy a transferir la imagen y por otra parte el papel donde hay la imagen. Y al transferirlo, que bueno, por si alguien no conoce la técnica, es como si fuera las calcomanías de los niños pequeños, ¿no? Los tatus, ¿no? Le pones la tinta boca abajo con un líquido, con una cola, y lo dejas secar. Después, cuando está seco, con agua vas rascando el papel hasta que queda solo la tinta pegada en el papel acuarela, ¿no? Esto hace que sea un proceso muy, muy delicado, muy largo, y que tengas que ir con mucho cuidado porque el papel es delicado y porque si rascas demasiado te cargas la imagen, y también hay una cuestión del azar, ¿no? De que no sabes bien dónde va a quedar la mancha, dónde se va a levantar la pintura. Y de ahí que surjan pues obras únicas. Entonces lo que hago es montar estas láminas encima de un lienzo que lo coso con cordel, y ahí surge la obra final. Y bueno, a partir de ahí hay diferentes opciones o en función de la serie que sea, pues el fondo es de una manera o es de otra, o es más grande o más pequeña, ¿no? Pero el tema, diríamos, o el proceso siempre es este.
Y básicamente lo que me gusta del concepto este de trabajar con fotografía antigua es básicamente por dos temas. Uno, porque me gusta la idea de crear un nuevo concepto a partir de fotografías que entre sí no tienen ninguna conexión, ¿no? Que en el fondo son retratos de mujeres de diferentes épocas, de diferentes sitios, pero que al final al unirlas y trabajarlas todas ellas en conjunto acaban creando una comunidad, ¿no? de mujeres colonizadas, que en este sentido la reflexión viene de cómo la mujer hemos sido permanentemente colonizada, no solo por el hombre, sino por la propia sociedad, por la propia cultura, por las propias mujeres, incluso por nosotras mismas, ¿no? Y después lo que yo hablo, otro concepto que me gusta mucho es el tema de la ecología en la fotografía, ¿no? Que siempre estamos hablando de reciclar, 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 y estamos en una era que estamos permanentemente creando fotografía, pero ¿qué pasa si ya tenemos fotografías que pueden transmitir aquello que nosotros queremos explicar, ¿no? Y que han pasado por la historia como si nada y que quizá es el momento de darles el valor que no tuvieron en su momento, ¿no? Claro. Después de esta explicación nos hemos quedado todos. Vale, y entonces, bueno, ¿cómo unimos un poco tu parte como artista de toda tu serie a esta parte social del proyectos con las mujeres? Por ejemplo, igual lo podemos comentar a partir de los últimos proyectos que has trabajado con mujeres, no sé si solo en la Fundación Selva o en algún otro espacio. Y también esta parte creativa tuya de buscar la fotografía y todo, cómo ha incidido un poco en la parte social con las mujeres también, ¿no? El hecho igual de poder trabajar con fotografía, que la mujer tenga que trabajar con su propia fotografía, no sé, igual, ¿qué le aporta, ¿no? A la mujer como tu trabajo como artista y ella como mujer empoderándose también un poco de este tema, ¿no? Bueno, yo diríamos siempre desde un inicio, lo que decíamos al principio, ¿no? Creo en el poder transformador del arte. A partir de ahí, siempre mis acciones han sido, por una parte, la vía comercial, por decirlo de alguna manera, que sería por las galerías, pero para cerrar el círculo y para que para mí tenga sentido, siempre he tenido esta vertiente de llevarlo a la calle, ¿no? De llevarlo donde realmente puede generar más impacto, porque por desgracia aún entrar a una galería es una cosa un poco elitista, ¿no? O la gente le da todavía mucho reparo, que esto es otro tema que también es un debate que tendríamos que conseguir que todo el mundo entrara en una galería, ¿no? Sí, Pero este tema acostumbra salir siempre en los cafés, en las entrevistas y nunca llegamos a encontrarle el clic. sí, pues esto, ¿no? Y entonces, para mí llevarlo a la calle es llevarlo a la arena, es llevarlo a un espacio público donde le puede llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto yo desde un inicio, desde que empiezo con las colonizadas, empiezo a hacer esta acción. De hecho, la primera que hice fue en Arles, que me invitaron a hacer esta acción en la inauguración de Arles de fotografía. Y esta acción la empecé a hacer hasta que un día coincidí, ¿no? con la Fundación Setva, que de hecho los invité a participar. Les dije, estoy haciendo esta acción, venir y participar, ¿no? Y yo creo que en aquel momento Cristina Sampera y la Fundación, ¿no? Les encantó participar, vieron todo lo que se generaba y a partir de ahí me propusieron decir, vamos a hacer algún taller, alguna cosa donde puedas, diríamos, transmitir todas estas sensaciones, ¿no? Y bueno, para mí fue una súper oportunidad porque primero hicimos un taller con mujeres que han sufrido violencia de género y las fotografías que salieron de allí, que yo les pedí fotografías de antes de la agresión, ¿no? Que hicieran precisamente por esto, ¿no? Porque como no trabajo con fotografías mías, necesitaba que ellas me facilitaran fotografías antes de la agresión y esto ya provocó, diríamos, todo un viaje, ¿no? Y ellas trabajaron la parte del presente y el futuro, ¿no? Después hicimos otro taller que hemos hecho 3 ediciones y ahora ya vamos por la cuarta, que es en Brians, en el centro penitenciario, en el módulo de mujeres.
y allí lo que hacemos es un curso de fotografía que yo les imparto retrato, ¿vale? Pero yo siempre digo, ¿no? Para impartir retrato hay miles de profesionales de la fotografía que pueden impartir un curso de fotografía de retrato, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que yo intento es justamente ser una especie como de catalizador y que la fotografía en el fondo es la excusa para justamente dejarse ir y que la fotografía sea un poco este bálsamo, ¿no? De que las pueda sanar en algún sentido, ¿no? Y realmente lo ves cuando llegas allá y te cuentan que hacer fotografía durante ese rato se olvidan de que están allá, de que yo siempre digo que es una expedición en busca de las musas, ¿no? Y que vamos a fotografiar las musas y se hacen fotografías entre ellas. Y al principio esto de las musas no acaban de entender qué es, ¿no? Entonces digo, bueno, siempre hay mujeres que nos inspiran, ¿no? Y tú te crees que no inspiras, pero la persona que te está haciendo el retrato le estás inspirando, ¿no? Y al final ellas mismas se dan cuenta de que, bueno, de que también inspiran a las que tienen delante y coger cámaras y fotografiarse y verse y mostrarse y poco a poco se van empoderando y se van reencontrando con ellas mismas. Y bueno, y de ahí han ido surgiendo, ¿no? diferentes proyectos. Y yo creo que cuando lo vives en tu propia carne, de que llegas allí un poco, yo siempre digo, y no vengo a enseñar nada, solo vengo a compartir mi experiencia, lo que os guste os lo regalo y lo que no, pues lo dejáis pasar. Y cuando acabas del taller y te dicen y ves, ¿no? Todo lo que todas las cosas que han salido, ya no solo a nivel de conocimiento técnico, sino a nivel personal, todo lo que, donde han llegado. Incluso los monitores te dicen, ostras, es que a veces han salido temas de la autoestima, de las relaciones de grupo, ¿no? Han salido muchos temas que a lo mejor de forma directa es muy difícil llegar, pero en cambio a través de la acción artística, como si nada, llegas a tocarlo, ¿no? Entonces es como mucho más fácil de que se ablanden las cosas, de que nos abramos un poco, ¿no? Y bueno, y entonces todavía me reafirmo más que el arte tiene un poder transformador. Sí, además un poco la energía que se mueve tanto individual como grupal, esto hace que al final, ¿no? Lo que no te sale a ti, pero le sale igual a una otra mujer, a otra compañera, pues también te refleja algo tuyo y resulta que tú estás conectando con algo tuyo que no querías, tampoco no tenías la idea y acabas conectando. Sí, sí, del todo, sí, sí. Y que es esto, y que sobre todo tú vas a impartir el taller y crees, ¿no? Que van a pasar toda una serie de cosas que pasan, pero que en paralelo surgen muchas otras cosas, ¿no? Que no tenías previsto y que, pues de esto, ¿no? Que te cuentan de que ahora se arreglan mucho más que antes, que dos que no se entendían ahora son amigas, que, ¿no? Que, ostras, que recortan las fotos y se las pegan en un álbum y que es su tesoro, que las recortan y las mandan a sus familiares como si fuera un tesoro. Bueno, una cantidad de cosas que tú directamente no las tenías previstas, pero que al final surgen. Claro, genial. No sé si alguien entre medio tiene algo también que comentar sobre este tema, también lo podemos abrir como un poco de debate, porque siempre son ideas, ¿no? Que a todos nos hacen pensar un poco, ver un Eh, poco a, esta a- visión. a mí me encanta el tema de Marta, de que aparte de que como todo artista tiene su proyecto, tiene su idea y la elabora y la trabaja antes de pasar a ejecutarla, tiene una parte muy importante que no todos los artistas tienen o muy pocos artistas tienen, que es el poder compartir ese arte con otras personas, el poder trabajarlo conjuntamente, el poder ver la experiencia de lo que sienten otras personas a través de los trabajos que ella propone. Y eso me parece de un valor muy importante, el poder no solo pues, realizar tu trabajo y realizar tu obra y tener tu proyecto, sino poderlo compartir con otras personas. Y aquí también le quería preguntar pues, un poco el tema bueno, la parte de arteterapia, ¿no? Que ahora pues está muy de moda y hay muchos estudiantes de arteterapia y que está claro
que en todos los artistas que hemos tenido en la comunidad y en Naguar, pues todos tienen una parte muy importante de ese intentar sacar esa parte de creatividad que llevan dentro y que lo necesitan a nivel de equilibrio emocional. Pero no sé, ¿qué piensas, Marta, de la parte esta de arte terapia en colaboración con otras personas, ¿no? O sea, que aporta mucho más, yo creo, que no sé cuál es tu experiencia en esto, ¿no? Mira, yo, bueno, te tengo que decir que soy una persona que siempre me ha interesado mucho todo el tema de la autoayuda, de la espiritualidad, de el crecimiento personal. Y creo que en parte todo el tema artístico me ha ayudado a esto, ¿no? A crecer personalmente, a conocerme, a sanarme. Entonces, es verdad que por una parte siempre he tenido una parte como muy espiritual, que en cierto modo la tenía como muy escondida y que me daba un poco como de vergüenza de decirlo abiertamente, pero que al final con el tiempo me he dado cuenta de que cuando empiezas a ser auténtica y a decir exactamente lo que piensas, de repente sale mucha gente que te dice que yo pienso lo mismo que tú, ¿no? Y cuando pongo citas de libros, ¿no? Que pienso, ostras, deben pensar que soy una friki porque me he leído este libro y no sé qué, ¿no? Y te dicen, y te encuentras a alguien y te dice, ostras, es que he visto ya 3 citas que ponías de este libro y me lo he acabado comprando porque me ha parecido muy interesante. Dices, bueno, pues a lo mejor no soy la única que estoy loca, ¿no? Esto por una parte. La otra parte, la verdad es que cuando a mí me piden que haga un taller de estos, yo siempre digo que no voy allá con ninguna intención, ni soy coach, ni soy psicóloga, ni he hecho ni he estudiado arte terapia, ¿no? Entonces, para mí lo ejecuto con mucha responsabilidad por el hecho de que estás trabajando con personas y que cualquier comentario, cualquier cosa que tú digas y que a lo mejor tú lo dices sin darle mucha importancia en aquel momento, para la persona que lo recibe le puede realmente llegar o ser una cosa que le impacte, ¿no? Yo, por ejemplo, me encontré un día en Brians con una chica que hacía unas fotos maravillosas y le dije, ostras, me encantan tus fotos, se nota que has hecho fotografía antes, lo haces súper bien, ¿no? Y me contestó y me dijo, es la primera vez que me dicen que hago algo bien, ¿no? Y claro, tú lo dices como lo dirías, Natural, ¿no? ¿no? A cualquiera, y para ella fue una cosa que le impactó, ¿no? Entonces, tienes que ser muy transparente. Yo creo que tienes que ser muy transparente y muy auténtica, pero ser consciente de que estás trabajando con personas y en este caso con personas que están en una situación con unas mochilas muy complejas y muy complicadas. Entonces, yo intento actuar desde mi propio conocimiento y con el máximo criterio, pero con mucha responsabilidad y siempre avisando de que yo no soy... o sea, que no, que se genera una curación y se genera un cambio y se genera, pero yo no soy coach y no soy Y que no psicóloga. se espere de ti, ¿no? Igual tampoco este Exacto, papel. ¿no? Exacto. Yo creo que las terapias la tienen que hacer profesionales y que para eso están, ¿no? Lo que pasa es que si esto ayuda a reflexionar, a encontrarte a ti misma y a sentirte mejor, pues al final mejor que No es mejor. El otro curativo. día, sí, el otro día, por ejemplo, estoy haciendo con Setva un taller que es con mujeres que están en riesgo de exclusión social y que tienen hijos menores de 3 años a cargo. Y una chica me decía, ostras, es que esto del collage, dice, hace 2 semanas tuve una crisis de ansiedad y hoy cuando he estado recortando me he sentido súper feliz, una tranquilidad, una paz, ¿no? Yo le decía, bueno, pues mira, oye, ya tienes una herramienta más, cuando te encuentres estresada, agobiada, sabes que coges una revista, te pones a recortar, te pones a componer una imagen y si esto te serena y te hace que no te estés pensando en tus problemas, pues ya tenemos algo, ¿no? Pero ya está, no va más allá, ¿no? Mi trabajo no es ir más allá. Pero, y bueno, y sí que es verdad que evidentemente siempre intento formarme, siempre intento hablar con coach, ¿no? Que me dicen, ostras, mira, pues esto lo tienes bien planteado o no lo tienes bien planteado, este ejercicio puede funcionar o no puede funcionar. Siempre intento rodearme de expertos o de libros o de gente que me pueda asesorar en el momento que tenga
alguna duda justamente por eso, porque soy muy consciente que estás trabajando con personas con dificultades muy importantes. Sí, porque además a veces el límite entre pasamos por estos procesos, ¿no? Que nos abrimos. Ahora se abre ahora se abre esta herida, ahora se abre pero si después tú como igual la persona que lo está sufriendo en ese momento no lo puede cerrar. El no tener estas herramientas para cerrar y acompañar todo esto, claro, igual has pasado y se han abierto muchas cosas, pero claro, si después no hay un apoyo emocional, no hay un trabajo, pues esto queda abierto y vamos así un poco con las heridas estas Sí. abiertas, ¿no? Que, Sí, claro, sí, por eso siempre en todos los talleres, ¿no? Hay profesionales que son los tutores o que son bueno, los educadores o las educadoras, ¿no? Que están allá, que están viendo un poco todo lo que va pasando y todas las cajitas que se van abriendo, ¿no? Y también ellos te ponen en antecedentes, porque a veces tú vas con la buena intención y te sale un poco el tiro por la culata porque no sabes que justo esa persona ha tenido, no sé, un encontronazo con la de al lado y por eso no se quieren sentar juntas. Historias de estas que tú claro. desconoces, porque en el fondo llegas allá, ¿no? Das tu formación y te vas. Claro, sí, sí. Y bueno, también retomando un poco la Marta más artista, la Marta como mujer artista, un tema que siempre acostumbra a salir también aquí, las inquietudes, son un poco el cómo explico mi obra, ¿no? Cómo me vendo yo como no tanto venderme o cómo explico yo mi obra, que tú pues también supongo que ya llevas años, ya se nota que cuando lo hablas además desde lo más profundo, ¿no? Desde el más profundo amor y conocimiento. Pero a veces los artistas se encuentran que tienen la obra, saben lo que ellos pintan, pero ¿cómo voy a explicar yo mi obra? Entonces, si como artista podrías pues igual dar algún consejo o explicar un poco cómo ha sido tu proceso a la hora de poder desarrollar más esta descripción, este marco creativo de tu obra, porque creo que es un tema interesante también. Sí, a Y un ver, viaje ya. sí, yo te diría que en mi caso llega un punto que convergen toda una serie de factores, ¿no? Del tema del feminismo, el tema de la mujer, el tema de la fotografía y llega un momento que quizá harán piezas sueltas y en un momento determinado todo converge y se une, ¿no? ¿Cómo explico y cómo transmito mi obra? La verdad es que esto en el fondo también es una cuestión de ensayar y de cuando te lo han pedido 15 veces lo haces mejor que cuando es la segunda vez, ¿no? Yo creo que al final mi galerista Ferran siempre dice que lo importante de una obra es que tenga tres partes, ¿no? La primera parte es que la técnica sea buena, que esté bien ejecutado. La segunda parte es que sea estético, ¿no? Porque dices, bueno, si la técnica es muy buena, pero es feo, ¿no? Nadie se lo va a colgar en casa. Y tercero es que tenga discurso, ¿no? Que cuando una obra tiene estos tres elementos, ¿no? Técnica, estética y discurso, pues en principio tiene muchos números de funcionar. Yo en mi caso he procurado que siempre estas tres vayan de la mano, ¿no? Y para mí, sobre todo, evidentemente la técnica y la estética es muy importante. Yo siempre digo que reivindico desde lo bonito, desde lo bello, ¿no? Que podemos reivindicar y hablar de un tema súper duro como es la colonización de la mujer, pero al final las obras, para mí al menos, son bonitas y me las puedo colgar en casa, ¿no? Y después el tema del concepto, de la idea, de lo que estás exponiendo. Y para mí como artista es básico y fundamental que bueno, es que creo que es una obligación de los artistas de intentar transmitir ideas y de hacer reflexionar a la gente para justamente poner encima de la mesa temas que a lo mejor de otra manera no se pueden explicar o es difícil de abordar, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, yo
No lo sé, tampoco es que me haya hecho mucho un guión, sí que es verdad que en general me piden mucho por la técnica, ¿no? Porque cuando la gente ve en directo las obras, pues les sorprende cómo está hecho esto y de qué forma y con qué materiales y tal. Y bueno, y después explicar un poco el contexto, ¿no? De qué es lo que estoy transmitiendo, qué es lo que estoy explicando, qué quiero, ¿no? Que, También que- es verdad que tú has comentado que ha sido al final, es un proceso de años, ¿no? También que igual al principio tenías más como las piezas, esta parte espiritual también, al final igual llega un momento que te miras la obra, no sé, desde otro punto de vista o en otro momento vital y de repente todo encaja, ¿no? También. Sí, 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 sí. La verdad es que mi caso en concreto, cuando me preguntan, ¿para ti fue muy difícil empezar a exponer en una galería? Y yo tengo que decir que en mi caso no fue difícil. No fue difícil porque yo siempre digo, el universo no sé, se conjuró para que todo fuera como muy fácil y muy rodado, pero yo soy consciente que hay muchos artistas que llevan muchos años llamando a las puertas de las galerías y que cuesta mucho. Entonces, tampoco no voy ahí a decir, no, a mí me fue súper fácil. Lo que sí que es verdad es que era una galería que yo llevaba años que conocía al galerista, que me había relacionado con él, o sea, que no salía de la nada, ¿no? Y a veces tienes esta sensación de que vas haciendo camino y que no te lleva a ninguna parte y de repente te das cuenta que sí, ¿no? De, ostras, mira, pues esto me ha servido justo para ponerlo aquí, y esto para aquí, y esto para aquí, y al final se arma todo el conjunto y dices, ostras, pues al final el resultado final tiene sentido y habla al final de todo lo que yo soy, ¿no? Que es fotografía, que es mujer, que es feminismo, que es reivindicación, que es activismo y al final eh, todas las piezas, ¿no? Conforman esto. ¿Y crees que igual el poder tener, buscar también, ¿no? Ese elemento como más único, ¿no? Porque tú puedes decir, soy fotógrafa o yo hago collage, pero al final en tu discurso hay una idea como muy clara que está como muy hilvanada, ¿no? Todo el tema de mujer, activista, feminista, recuperación de la memoria también, es como esto que te da este aspecto como único, digamos, en tu obra. Sí, sí, porque una de las cosas que yo quería cuando empecé a trabajar estas piezas en concreto es que fueran piezas únicas, ¿no? Que el propio proceso sea, evidentemente es como un pintor, ¿no? Puedes pintar 1000 veces un cuadro, pero nunca va a quedar igual, ¿no? En este caso es lo mismo, pero aparte yo tampoco lo repito y el propio proceso hace que sea imposible hacer 2 veces la misma pieza, ¿no? Y creo que es importante justamente para darle ese valor que quizá de cara a las galerías y al circuito artístico más tradicional sí que tiene un peso importante. Claro. Marta, yo te quería preguntar, comentando esto del proceso y de la explicación de tu obra, ¿crees que hay un camino hasta encontrar tu propia línea de trabajo, tu propio, bueno, pues el que converja todo lo que realmente crees y en ese camino te has de quedar toda la vida o es un tiempo o hay que ir haciendo variaciones de parámetros? Porque esto es un tema interesante que hay veces que es cierto que para especializarte pues has de estar mucho tiempo trabajando en algo, en una técnica, en una idea, pero también hay artistas que toda la vida pues han hecho una línea de trabajo pues casi idéntica y se les reconoce por esa obra y es bueno para ellos también. Pero hay otros que, pues bueno, pues cada X tiempo van saltando, ¿no? Se van como cambiando la piel y transformando. Entonces, ¿cuál crees que es un poquito la diferencia entre unos artistas y otros o crees tú que es la mejor línea de trabajo, ¿no? Yo creo que las dos líneas de trabajo son válidas y que cada uno tiene que hacer su camino y si es más dispar o más igual, depende de cada trayectoria. Yo lo que sí sé es que a mí, en particular, lo que me motiva justamente es el investigar, ¿no? Yo, por ejemplo, las Colonizadas es una serie que he trabajado mucho. También es como la primera serie que salió en la galería y que se ha movido por ferias y tal.
y como ha funcionado, pues sigo investigando en esta línea, ¿no? Pero independientemente de esto, lo que a mí me motiva es probar nuevos materiales, nuevos colores, nuevas fotografías, nuevas series y al final, y ahora si le meto color, ¿qué pasa? Y si en vez de trabajar en blanco y negro trabajo en dorados o si en vez de encima de papel en tela, esto a mí es lo que me motiva el ir más allá porque siempre tienes la mente, ¿no? Pensando en nuevas pócimas, ¿no? Que digo yo, y si ahora le meto color y si ahora le meto no sé qué. Y esto es lo que a mí me llena porque me lleva a otro contexto, a otro sitio. Em, y yo siempre digo que si no tuviera, ¿no? esta motivación de ir un poco investigando y me quedara solo con lo que ya sé hacer, pues bueno, está bien, pero yo creo que al final también como que lo automatizas, ¿no? Y justamente lo que a mí me lleva a sentirme viva es el buscar, y en este buscar evidentemente es una inversión de tiempo, es una inversión de dedicación, de materiales, de muchas obras que se quedan en la papelera o en el cajón y que no salen, ¿no? Pero yo siempre digo que la obra que tú ves colgada en la pared es el resultado de muchas obras que están guardadas en el cajón, ¿no? Si no, no estarían estas colgadas en la pared, ¿no? Entonces, yo creo que de todos modos, aunque a lo mejor hayan artistas que se queden mucho o que den la sensación que están haciendo siempre lo mismo, yo creo que en el fondo también están en permanente búsqueda, ¿no? Lo que pasa que a veces a lo mejor desde fuera no se percibe tanto, o a lo mejor han hecho búsquedas pero el resultado no les ha parecido suficientemente bueno y lo han dejado guardado en un cajón, ¿no? Pero yo creo que la búsqueda forma parte del propio ser del artista. Ujú.